Hola de nuevo. Bueno, en este segundo vídeo, que me he animado, me he venido arriba, me gusta el formato este de vídeos sin guionizar porque es mucho más fácil que escribir y como me encanta dar la chapa, pues allá que voy. Bien, en este segundo vídeo os voy a hablar de algo que no es de actualidad, sino que es de historia y que tiene que ver con mi investigación, con mi tesis doctoral. ¿Por qué? Porque creo que es una forma interesante de llevar la divulgación sobre la historia al público, especialmente para los que no seáis historiadores y no sepáis que existe, y porque es una buena prueba para mí para ver si soy capaz de sintetizar, resumir y adaptar para un público no especializado de qué narices estoy investigando. Voy a poner el cronómetro y voy a intentar hacerlo en menos de 5 minutos, aunque igual me alargo y entonces en ese caso intentaré hacerlo en menos de 10. Mi tesis doctoral, para los que no lo sepáis, que seréis la mayoría, trata sobre migración, fronteras y ciudadanías en el norte de África, es decir, en el Magreb, entre 1875 y 1914. Para ello me voy a centrar en tres ciudades, que son Tánger, Melilla y Orán, y voy a analizar distintos aspectos relacionados con estas tres cositas que os he dicho. Estoy en el primer año de mi doctorado y de momento mi investigación está en sus primeros pasos. Lo único que he hecho por el momento, aparte de leer mucha literatura secundaria, es ir al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares y buscar como loco en las cajas del Consulado de Orán. Que además fue una cosa muy curiosa porque en un principio iba a ir 3 semanas al archivo, pero luego di positivo en COVID, por lo cual no pude salir de Italia. La cita previa que tenía con el archivo no funcionó, tuve que posponerla y solo tuve 7 días laborables, es decir, una semana y 2 días, que comparados con los 15 que tenía pensado estar, pues fue un problema. La investigación histórica, ¿en qué consiste? Bueno, pues hay mucha discusión sobre método, teoría, práctica. Yo, que no soy más que un principiante y que además me gusta mucho ir por mi cuenta y que además tenía esta limitación de que, bueno, pues por el COVID no podía tener todo el tiempo disponible en el archivo, lo que hice fue llegar, irme a los ordenadores, mirar el inventario, ver qué tenían de Orán y escoger una serie de cajas, porque en los archivos los documentos vienen en cajas, que más o menos tienen una temática común, y lo que hice fue irme a los varios, así, tal cual, se llamaban varias las cajas. ¿Por qué? Porque dado que tenía poco tiempo, creía que podía encontrar cositas jugosas e interesantes, y así fue. En los archivos nacionales españoles no se permite hacer fotografías a los investigadores, lo cual tiene muchísimos inconvenientes. Fundamentalmente tienes que copiar todo a mano, o mejor dicho, con el ordenador, con todo el problema consiguiente que eso es para la espalda, pero tiene la ventaja de que te obliga a leer las fuentes con muchísimo detenimiento, porque normalmente cuando vas a otro archivo y te dejan hacer fotos, lo que haces es ponerte como loco, sacar millones de fotos, las tienes en tu móvil, en tu ordenador, donde sea guardadas, y no las revisas nunca hasta que te toca escribir, y claro, es una cantidad ingente de información. Tener los documentos en las manos y obligarte a entenderlos, pues te mete mucho más en el asunto. Así que, bueno, pues no hay mal que por bien no venga y gracias a archivos estatales españoles por complicar la vida innecesariamente a los investigadores, pero hacernos leer las fuentes con muchísimo más detenimiento. Como decía, cogí las carpetas de varios y nada, simplemente pues empecé a leer. La primera fue del año 74, del buque Numancia, que era un barco que salió de Cartagena poco después de la derrota de los cantonalistas y se fueron a Orán y bueno, pues los franceses los retuvieron, etc. Esto no es lo de lo que os quería hablar, sino de un caso muy particular que he compartido un poquito en mi blog, que son las cartas de Pedro Cabezos. Me parece una forma muy buena de introducir la historia de la inmigración española a Argelia para un público no especializado, porque es una forma de hacer que la historia sea humana y no sea simplemente un compendio de estadísticas, números y registros del patrón. Como decía, yo me había puesto a mirar las cajas de varios y en una de las cajas de varios, dentro de uno de los legajos, que son como paquetes así de folios metidos de cualquier forma, bueno, de cualquier forma no, de la forma que los señores que hicieron la organización del archivo a principios del siglo XX, que fue cuando se empaquetó eso, consideraron que era procedente.
Entonces, nada, pues muchas carpetas, accidente ferroviario en tal sitio, asesinato de españoles en tal sitio. Eh, Había una que ponía cartas de la familia Cabezos. Cartas. A mí que me gustan mucho las cartas, ya os hablaré otro día de mi investigación sobre el, el barco Ágata Galera en el siglo XVIII, que tenía un montón de cartas, en fin. Bueno, pues eso, cartas de la familia Cabezos, así, en una carpeta roja con un lápiz azul. Coño, ¿qué es esto? Y abro la carpeta y lo primero que leo es un documento del año 1915, que es un informe del consulado que cuenta la declaración de un tal Pedro Cabezos que la policía francesa le detiene en agosto del 14, poco después de que empezase la Primera Guerra Mundial, porque presuntamente en un café había proferido expresiones antifrancesas. Y nada, pues en su declaración ante el cónsul, el pobre Pedro Cabezos cuenta cómo los franceses le detuvieron, registraron su casa, removieron papeles, le quitaron un revólver que tenía y le metieron en la cárcel durante 9 meses sin juicio previo y estuvo removiendo cielo y tierra, tuvo a su mujer eh, yendo a quejarse al prefecto, yendo a quejarse al cónsul de España, etcétera. Y al final, 9 meses después, ya os digo, sin juicio, le cogen, le llevan a ver al prefecto de Orán y al director de la cárcel y le dice que le van a meter en la lista de anarquistas peligrosos y que como vuelva a decir algo contrario a los intereses de Francia, le expulsan del país. Cosa que para el señor Cabezos, que tenía 52 años por aquel momento, pues hubiera sido tremendamente traumático porque llevaba en Argelia desde los 12 y tenía ahí su familia, su vida y no tenía ningún tipo de raíces en España. Y este fue el primer documento que me encontré. Fue, joder, qué interesante esto, ¿no? Pero es que había más, había muchísimo más. Y en fin, en toda la cantidad de papeles desordenados aparecieron más de 40 cartas de familiares, de amigos, de sus hijos. Y bueno, ahí surge la primera gran incógnita que no he sido capaz de resolver. ¿Qué narices hacen todas esas cartas en un archivo que normalmente se destina a guardar documentos pues, burocráticos, que también son útiles para nosotros los historiadores, pero que tienen muchísima menos miga que las cartas? No, es que me encantan las cartas, son una cosa preciosa. Bueno, pues empecé a leer los documentos, empecé a ver qué pasaba por ahí, los ordené, obviamente sin alterar la forma en la que estaban ordenadas, los ordené en mis transcripciones, quiero decir. Y saqué más de 20.000 palabras de documentos seleccionados, 20.000 palabras para que os hagáis una idea, son como 50 folios de Word. Así que imaginaos, me tomó 2 días y pico transcribirlo todo, que fue estar desde por la mañana hasta por la tarde así doblado, intentando entender las cartas, que son súper tiernas quiero decir, porque es escritura popular. Pero bueno, me estoy yéndome por las ramas sin dar detalles. La migración española en Argelia. A finales del 19 era el principal país de destino de los emigrantes españoles, que entre otras cosas, sobre todo en el sureste peninsular, a causa de los cambios en la estructura productiva producidos por la desamortización, y bueno, problemas estructurales de la economía española, mucha gente estaba sin trabajo y emigraban a Argelia, que por aquel entonces era una colonia francesa. Uno de los grandes interrogantes en mi tesis, aunque cada vez lo veo más claro, es por qué iban los españoles a Argelia en vez de a Marruecos, porque Argelia era una zona productiva donde había trabajo. Estos trabajadores en un principio iban como los jornaleros marroquíes, vienen en la actualidad a España, es decir, eran contratados por agentes que iban por los pueblos ofreciendo contratos y pasaje. En muchas ocasiones les engañaban, pero bueno. Los jornaleros españoles iban a Argelia, cultivaban esparto principalmente, recolectaban esparto, mejor dicho, pero algunos se dedicaban a otro tipo de cultivos como el vino. Este parece ser el caso de un tal Pedro Cabezos, que es el señor del que os hablaba al principio. Pedro Cabezos nació en 1863 en algún sitio de Murcia, y digo en algún sitio de Murcia porque en las declaraciones al consulado español dice que nació en el Algar,
pero en su partida de matrimonio, que encontré trasteando en la web de los archivos nacionales de ultramar franceses, dice que nació en Alumbres. El Algar, que está cerca de Cartagena y en La Manga, era un pueblo un poquito más rico que Alumbres, que era directamente un poblado minero. El caso es que cuando tiene 12 años, Pedro Cabezos, junto con su familia, porque sus padres aparecen como testigos de su boda, abandonan Murcia y se dirigen a Argelia. Se establecen en Saint Cloud, que era un pueblo, es un pueblo, aunque hoy tiene otro nombre, que estaba situado entre Orán y Arciu, que es Arceu, no sé ni cómo se pronuncia, que es un puerto, y estaban en la carretera entre medias. El pueblo fue fundado en el 1840 y algo por un español que montó una posada, y a su alrededor pues, fueron instalándose inmigrantes españoles que construían sus casitas y tal. Los franceses intentaron colonizarlo formalmente y mandaron unos 200 colonos del norte de Francia, pero se murieron todos de cólera, y con el tiempo los españoles se hicieron con el control del pueblo. Entonces en ese pueblo había una industria vinícola bastante potente, y de algún modo este Pedro, que llegó ahí con 12 años, cuando ya tenía 30 y tantos, es un propietario de una pequeña finca y tiene sus viñedos, tiene su casita, también se dedica a la construcción y, en fin, tiene varios hijos. La mayoría de detalles de la vida de Pedro los sé por las cartas. ¿De quiénes eran las cartas? Las cartas eran fundamentalmente de sus dos hijos mayores, Simón y Antonio, que curiosamente comparten nombre con sus dos abuelos por parte de padre y de madre. Y Simón y Antonio escriben a su familia desde la Mili en España. Mira, ya llevo 11 minutos aquí dando la chapa sobre el tema y todavía ni siquiera me he metido en materia. Pero bueno, os vais a aguantar porque esto es toma única y estoy empezando ahora y no voy a parar. Los hijos de Pedro Cabezos le escriben desde la Mili, y es que hacían la Mili con España. Y esto es muy interesante también para mi investigación, porque desde el año 1989 todos los hijos de inmigrantes europeos en cualquier punto del territorio francés, y eso incluye Argelia, adquirían automáticamente la nacionalidad francesa. Salvo que en el año que iba desde que cumplían los 21 hasta que cumplían los 22, hicieran una serie de trámites burocráticos complicadísimos que incluían tener partidas de nacimiento, documentos compulsados en España, en Francia, etc. Bueno, pues los hijos de Pedro Cabezos hicieron este trámite, y el paso final para renunciar a la ciudadanía francesa y adquirir la ciudadanía española era hacer el servicio militar con España. Cabe decir que esta norma, esta ley de la que os estoy hablando, es la respuesta francesa a una realidad estadística bastante incómoda para ellos, que era que en Argelia, y en particular en el oeste de Argelia, es decir, en la provincia de Orán, en el Oranesado, había muchos más españoles que franceses. Por supuesto, lo que más había eran argelinos, pero bueno. Y claro, esto incitaba a todo tipo de miedos en la administración colonial francesa, desde la teoría de que España se iba a intentar anexionar esa zona, hasta la idea de que, bueno, pues los españoles son medio moros y van a apoyar las insurrecciones coloniales, aunque en la práctica cada vez que había algún tipo de revuelta anticolonial, los primeros que lo pagaban eran los jornaleros españoles que estaban en el campo, pero en fin. Y nada, pues con esto es una forma de maquillar estadísticamente y de conseguir más ciudadanos franceses, que de hecho muchos de los pieds noirs, de los pies negros, que luego luchan en la guerra de la independencia a favor de Francia, tienen un origen español. Volviendo a Pedro Cabezos, resulta que sus dos hijos no eran franceses y deciden hacer la mili con España. El primero que va es el mayor, es Simón, y sus cartas son graciosísimas porque, bueno, la primera es de 1910, él es de la quinta de 1909, la famosa quinta de la Semana Trágica de Barcelona, aunque en este caso era gente que volvían a llamar a filas. Pero bueno, Simón llega a Madrid y al principio todo es maravilloso. O sea, sus cartas al principio son muy graciosas porque habla de lo muy bien que come, lo guay que es ir por ahí por Madrid con las chavalitas.
Al parecer había unos familiares del matrimonio Cabezos, de Pedro y de su mujer, Josefa, de la que no he hablado, que también era murciana y también emigró con su familia desde Murcia a España y también se apellidaba Cabezos. O sea que los hijos de Pedro y Josefa se llamaban Simón Cabezos Cabezos y Antonio Cabezos Cabezos y otros 5 hijos más. Bueno, y nada, pues Simón está en Madrid y va a ver a sus familiares, a sus tíos de vez en cuando, aunque no tanto como su familia quisiera. Y, y su estado de ánimo va cambiando poco a poco, desde el optimismo del principio hasta un hastío cada vez más acentuado cuando no le dejan irse de permiso a Argelia. Y esto también es interesante porque él se refiere a sí mismo como que es extranjero, ¿no? En el sentido de que está nacido en el extranjero y no les dejan ir de permiso a casa por si acaso desertan. Pasa el tiempo, se complica muchísimo lo del permiso, no le dejan ir y en algún momento, en 1912, vuelve a Argelia porque el servicio militar era 3 años y de 1909 a 1912 pues han pasado 3 años. Y bueno, pues parece que todo bien. Le manda una carta a un amigo suyo de la que se conserva una copia en el archivo. De nuevo, no sé qué narices hacen ahí esas cartas. Y nada, vuelve a Argelia hasta la vendimia con su familia y en diciembre del año 1912 le vuelven a llamar a filas. Y bueno, pues sorprendido, pero al final era la ley, así que se presenta en el barco y va a Alicante y en Alicante le detienen. Le detienen porque piensan que ha sido un desertor, o sea, que se ha ido a Argelia sin permiso. Es la única persona de su quinta que está ahí. Está arrestado en la zona militar de Alicante y bueno, pues su situación es bastante incómoda y bastante desesperada. En una carta al padre le pone que por favor no se lo diga a la gente del pueblo, que me da vergüenza ir ahí para estar detenido, que intente encontrar la manera, que escriba al rey, que escriba al cónsul, que le consiga papeles, aunque sea de forma fraudulenta, etcétera, etcétera. Todo esto en enero de 1913. Mientras tanto, tenemos al otro hijo, Antonio, que en noviembre de 1912 le comunica a su padre que se quiere ir a hacer la mili como su hermano, y el padre va al consulado y les dice, por favor, no dejéis ni a mi hijo ni a un amigo suyo que se llama Francisco, no les deis permiso para irse, buscar algún tipo de pretexto porque me prometieron que me iban a ayudar con un trabajo y no lo hacen y me dejan completamente desamparado y yo soy padre de otros 4 hijos y mi hijo mayor está en el ejército y bueno, pues al final consigue convencer al cónsul y el cónsul da largas a Antonio y al final Antonio no se incorpora al ejército hasta enero de 1913. Que esto es paralelo a que su hermano está ahí en Alicante. Y bueno, por la caja de recluta, y es que había habido un cambio en la ley de reclutamiento en el año 1900, no tengo la tesis delante, pero creo que era en el 11, por el cual se cambiaba la normativa, se hace mucho más racional y organizada. Y nada, la caja de recluta le tocaba en Alicante, iba a Alicante, llega en febrero y siguiendo las recomendaciones de su hermano, lleva un montón de paquete de contrabando que le venden a un coronel, a un sargento del ejército y nada, y pues se ven los 2 hermanos. Antonio al principio, pues igual que el otro, entusiasmadísimo, como al ejército, la chavalita me mira, el uniforme, qué guay, tal, y luego resulta que en verano le mandan a la guerra colonial en Marruecos. Y bueno, las cartas ahí se ponen divertidas y tristes porque Antonio intenta asegurar a su madre que él no se ha presentado voluntario, que es mala suerte. El hermano mayor, Simón, le dice lo mismo, que ha sido simplemente el sorteo, que no ha hecho nada, que no se preocupe. Y tenemos varias cartas de Antonio desde el frente, que he publicado 3, 4, unas cuantas de ellas en la página web. Igual, al principio está muy contento y luego se va desanimando cada vez más y más. La situación en el frente era una mierda, era bastante mala, dormían en el suelo, la comida estaba agujereada con gusanos y en algún momento Antonio se pone malo y le mandan al hospital y él no puede estar más contento de estar hospitalizado porque
porque vaya, está comiendo comida caliente, está durmiendo bajo techo y que queman la guerra. La última carta que tenemos es del año 14 y está desde el frente. Cuando vaya a Melilla, voy a ir a Melilla en septiembre, voy a intentar buscar información para ver si murió o si volvió a Argelia. Otra forma de conseguirlo sería revisar el libro de defunciones de la parroquia de Saint-Claude en los archivos coloniales franceses, pero sinceramente la página web es bastante liosa y sería un trabajo bastante machacón de ir revisando cada una de las entradas de las partidas de defunción año por año hasta encontrar algo, que así es como de hecho encontré la partida de matrimonio y, y la de defunción de uno de los hijos. Aunque bueno, en realidad la partida de matrimonio de Pedro y Josefa Cabezos la encontré de una forma muy graciosa. Pues que en realidad es aplicar la lógica, ¿no? Si el reclutamiento era cuando los jóvenes tenían 21 años, contando 21 años para atrás, iba a encontrar la partida de nacimiento de Simón, y así fue. Y pensé, pues esto los padres se han tenido que casar el año anterior. Y en efecto, 6 meses antes del nacimiento de Simón, tenemos el acta de matrimonio de Pedro y Josefa Cabezos. Así a grandes rasgos os acabo de contar la historia, veo que ya son 20 minutos, me estoy alargando más que un día caluroso de verano toscano, que esto es horrible el calor que estamos teniendo aquí. Y en fin, creo que os he contado lo fundamental de la historia, al menos lo que a mí como historiador me ha llamado la atención. Quizás siendo más analíticos, en esta historia pequeñita de los Cabezos tenemos varios elementos. Tenemos primero la migración familiar a una temprana edad desde Murcia, que era la principal región de migración, a Argelia. Segundo, tenemos cómo, de algún modo, Pedro Cabezos y su mujer consiguen prosperar y consiguen hacerse propietarios de una casa y de un pequeño viñedo. Tercero, lo más interesante, tenemos el hecho de que los hijos deciden conservar la ciudadanía y que al parecer, según los franceses, Pedro Cabezos iba convenciendo a los jovencitos y a las familias de Saint-Cloud, Saint-Cloud, que se dice Saint-Cloud, que ellos en las cartas escriben así, Saint-Cloud, como suena. Consigue convencer a las familias españolas de que sus hijos hagan la mili, y en muchas de las cartas hay referencias a amigos y conocidos de los dos chicos que están haciendo la mili a la vez que ellos. Y de hecho algunas de las cartas, en vez de ir por servicio postal, van con algunos soldados que van de permiso. El otro elemento interesante del que no he hablado es la percepción de la identidad en esta sociedad colonial, ¿no? No solamente el hecho de que estos niños, estos chavales, en realidad, que han nacido en Argelia se consideran españoles a pesar de no haber estado ahí nunca hasta que hacen la mili. Y al mismo tiempo, en uno de ellos, en el menor, en Antonio, se percibe no sé si racismo o cómo llamarlo, un antagonismo hacia los árabes, en parte porque están en guerra, pero también por cositas, como que le dice a su hermano pequeño, ahora que vaya a luchar con los moros, cada vez que veas a uno le tiras una piedra en la cabeza y tal. Mientras que el hermano mayor, al parecer, hablaba alguna de las lenguas que se hablaban en Argelia, no sé si el dialecto del árabe o amasí o bereber, porque dice en una carta que los sargentos están muy contentos con él porque quieren aprender moro, así literal, quieren aprender moro y entonces él les dice cualquier cosa y como no entienden nada se ponen muy contentos. El siguiente elemento que tenemos aquí en estas cartas es el sistema de comunicación. La gente escribía más de lo que pensamos y es curioso como pues una familia que en teoría se va de España por la pobreza es capaz de leer, escribir, hacer peticiones al cónsul, o sea, tiene una cultura de escribir muchísimo a pesar de que la letra sea mala, de que haya errores de ortografía, lo que queráis, y que los hijos saben español y leen y escriben en español, y eso es interesante también, ¿no? Cómo se mantiene esa identidad. Por último, tenemos lo fundamental, que es uno de los temas recurrentes que he visto en la documentación, que son los problemas con las autoridades francesas, que era algo bastante generalizado. O sea, el caso de Pedro Cabezos no es algo excepcional, hasta al ministro de Estado, creo, en algún momento que visita, no, el ministro de Estado no, un amigo del ministro de Estado visita Argelia y es un marqués y bueno, y le detienen y le tratan fatal.
Hay cosas bastante horribles en la documentación, como en un accidente de tren que hubo, en el que los franceses sacan a los heridos españoles del hospital y les obligan a cavar en las fosas comunes de sus compañeros para identificar los cuerpos, o sea, cosas tremendas en las que no me voy a extender. ¿Y qué más? Eso, los conflictos con los franceses, el tema de la identidad, cómo se comunica la clase trabajadora, por así decirlo, cómo se identifica como española y tiene cierta tensión hacia los árabes, y cómo se produce un fenómeno curioso, ¿no? Que la migración en Europa en ese periodo es fundamentalmente migración desde el campo hasta las ciudades, pero en este caso tenemos migración desde el campo español hacia el campo argelino. Y un elemento ahí, un hilo conductor silencioso y un poco oculto entre las historias de España y Argelia es que los campesinos, los inmigrantes que se iban de España porque habían perdido el acceso a las tierras comunales como parte de la desamortización, acaban trabajando en tierras que a su vez han sido expropiadas a los habitantes nativos de Argelia. O sea que por una expropiación acaban yéndose a trabajar a otra. Algunos se convierten en propietarios, como es el caso de los Cabezos, pero la mayoría son simples jornaleros. Y también esto muestra pues, cómo se adapta a una economía más bien de subsistencia que había en la España del antiguo régimen a una economía de producción capitalista. La gente sigue haciendo lo mismo, que es recoger esparto, pero en lugar de recoger esparto para hacer cestas y alpargatas, pues lo que hacen es recoger esparto que se vende al por mayor en los puertos de Orán y de Cartagena, porque en Murcia también había una industria del esparto bastante potente. En fin, llevo ya casi media hora hablando yo solo de mi tesis. Como veis, es un tema que me encanta, que me apasiona, y esto no ha tenido ningún tipo de guión, ningún tipo de estructura. He intentado acercaros lo que es la investigación histórica. Así, para resumir, no tenía ni idea de lo que había en el archivo hasta que no fui, por tanto, mis hipótesis y mis teorías abstractas se vieron confrontadas con la realidad del archivo, que es muy bonito. Es precioso el archivo, es una experiencia que si estáis estudiando historia y no lo habéis hecho, la verdad es que merece, no es que merezca la pena, es que te hace entender la incertidumbre del proceso de investigación. Es que estamos intentando recomponer las piezas de un puzzle del que no tenemos la imagen de referencia y del que nos faltan la mitad de las piezas. O sea, es tremendísimo, claro, porque yo tengo estos documentos excepcionales de la familia Cabezos, pero no tengo ni la mitad de las cartas, obviamente, ni me falta muchísimo contexto. Y aún así, es una suerte tremenda haber encontrado esto, porque la mayoría de noticias que solemos tener de inmigrantes es a través de herencias, de funciones, arrestos policiales e incidentes escabrosos. Entonces, esto ha sido una oportunidad genial de asomarse a la vida cotidiana de lo que sería una familia de clase media-baja, de clase media, porque eran propietarios al fin y al cabo, en la Argelia colonial. En fin, espero que os haya gustado. Esto es el segundo experimento. Este ha sido directamente ponerme a hablar delante de la pantalla sin saber muy bien lo que iba a decir sobre un tema del que me gusta. Mi objetivo de mantenerlo corto ha sido un desastre, pero bueno, pues eso, espero que entendáis un poco mejor en qué consiste la investigación. Quizá no lo he dejado del todo claro. Todo esto ha sido después de semanas de leer los documentos, de tratar, entender qué narices pasa, y os he contado la versión, claro, resumida y sintetizada. Voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a las cartas de Antonio Cabezos desde el frente en el norte de Marruecos. Y nada, aquí estoy para lo que me queráis. Como siempre, me podéis comentar, insultar, cualquier cosa que os ocurra en esta red social, o en Twitter, o en Facebook. Y nada, eso es todo. Espero vuestros comentarios y ideas para hacer algún siguiente vídeo. La verdad es que este formato me gusta, me resulta muy cómodo. Y nada, si a vosotros os gusta, pues seguiremos. Como veis, se hace de noche a mis espaldas y me quedo sin luz. Así que con esto y un bizcocho, un abrazo muy fuerte a todos. ¡Salud!